Buenas, buenas, buenas. Denme medio segundo para sacar la computadora porque sin el cerebro no funciono, porque yo inteligente no soy. La computadora lo tiene todo. Turún. Ahí está. No vamos a proyectar nada. No, segurísimo. No, tranquila. No, aquí traigo los apuntes. Entonces. Oh, good Jesus. Muy bien. Listos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, danos a saborear con el mismo Espíritu las cosas santas, para que gustemos siempre del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches. Queremos hablar hoy de la doctrina eucarística dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Voy a hacer una exposición general y luego vamos a explicar la naturaleza del sacramento y los efectos del sacramento desde la doctrina de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es importante ello? Pues porque, por un lado, Santo Tomás de Aquino sigue siendo la norma de la teología católica. De hecho, el Concilio Vaticano II, una de las cosas que ha mandado es que todos los fieles cristianos estudiemos la teología en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que es la norma de la filosofía y de la teología cristiana ortodoxa, digamos. De ahí derivamos todos. Esto ya ha sido más que pedido 1001 veces, porque pues, leemos, no sé, a Moltmann, pero a Tomás no. Y pues Moltmann será muy importante, hace unas aportaciones fundamentales a la teología, pero no es norma de la Iglesia, como sí lo es el santo. Al santo me referiré, como siempre hablamos de él, como el santo, el aquinate o el doctor angélico. Todos son sinónimos para hablar de Tomás de Aquino. Entonces, cuando yo hable de el santo, el aquinate o el doctor angélico, pues estamos hablando de él. ¿Cuál es la historia de Santo Tomás de Aquino? Es una historia brevísima, porque estamos para hablar de la Eucaristía, no del santo, pero es nacido de la familia de los condes de Aquino. No estaba destinado a ser fraile dominico, mendicante, sino que ellos querían que fuese abad en Montecassino para que tuviera fama, poder y fortuna, que era lo que competía a los grandes abades en la Edad Media. Él se negó a la abadía y entonces conoció a los frailes dominicos de la segunda generación después de la muerte de Santo Domingo y se enamoró de la orden, y en aquel momento pues era muy mal visto que alguien de tan buena familia anduviera pidiendo limosna por la calle. Entonces cuentan, entre las muchas anécdotas, que lo encerraron en una torre, cual Rapunzel, pero sin pelo. Y entonces, para convencerlo de que no se hiciera sacerdote, que le han encerrado con una mujerzuela, ¿no? No hay que explicarlo mucho. Y entonces Santo Tomás la ha perseguido por todo la torre con un tizón encendido, porque pues valoraba la virginidad y la castidad por encima de todas las cosas.
Vencida la tentación, controló la pureza, se le aparecieron dos ángeles que le ataron un cíngulo como signo de su consagración virginal permanente al servicio de Dios y de su evangelio. De hecho, si ustedes van a la Basílica de Santo Domingo en zona 1, verán que está Santo Tomás de Aquino en éxtasis, amarrado con un cíngulo que sostienen dos ángeles. Es por este episodio donde sus hermanos intentaron hacer hasta lo imposible para que declinara, y no lo lograron. Fue discípulo de San Alberto Magno, que como ustedes sabrán es el padre de las ciencias naturales contemporáneas. Es el que pues recopila todo el método científico de la época y hace ciencia natural y estudios de la naturaleza con el conocimiento de la época, por supuesto, pero a él le debemos el nacimiento de las ciencias contemporáneas. De la misma manera que al padre Fray Francisco de Vitoria se le debe el derecho internacional y el consorcio de las naciones, etc. Bueno, a Tomás le debemos el compendio de la teología conocida hasta la época. Y él en esto es fundamental. Murió en olor de santidad, de él se burlaban mucho. Le decían que como era muy gordo, su escritorio tenía una media luna para que le calzara la panza. Y le hacían mucho bullying, dirían hoy, y le llamaban el buey mudo para burlarse de él sus compañeros frailes. Y San Alberto Magno dijo una cosa que sigue siendo una verdad. Encarando a los alumnos de la época, les dijo: bueno, pues los mugidos de este buey mudo se oirán por todas las naciones. Son 800 años ya de la muerte de Santo Tomás. Este año ha sido el jubileo de los 8 siglos de su muerte, y seguimos estudiándolo y seguimos lo queriendo. Siento que se escucha como extraño. Y seguimos pues promoviendo su teología desde la perspectiva más ortodoxa. Bueno, dicho esto, me presento, soy el padre Francisco Sequeira, administrador parroquial de la parroquia Santa Ana de la zona 5. No soy experto en tomismo, no he estudiado tomismo, pero le tengo una afición particular a Santo Tomás de Aquino y a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que son los dos santos que me dedico a estudiar por hobby, no por profesión, ¿no? Pero les quiero y les quiero mucho, y yo los declaro mis mejores amigos. Lo que aprendo y lo que argumento habitualmente sale de la Summa Teológica, de la Summa Contra Gentiles, de los sermones de él o de los libros, sobre todo de la Ciencia de la Cruz, de Santa Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz, que es una delicia. Léanlo. No se entiende nada, pero es una delicia. Pues bien, vamos a... ¿Por qué es importante Santo Tomás de Aquino? Miren, a Santo Tomás de Aquino le debemos toda la noción de la transubstanciación, que es la categoría con la cual nosotros intentamos explicar lo que acontece en el pan y en el vino en la Eucaristía. Por supuesto, hay que tener en cuenta de que la palabra transubstanciación es una categoría posterior para explicar de manera intelectual lo que ya ha sido revelado en la Sagrada Escritura, porque es un misterio. Cuando hablamos de lo que Jesús, sabemos lo que Jesús dijo. Tomó un pan y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó un cáliz con vino y dijo: esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos. El evangelio de Juan, que no pone la institución eucarística de la Santa Cena, sino que la sustituye con la institución del lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, en el contexto de la última cena, por 2 razones. Primera, porque primero ha hecho todo un discurso del pan de vida, y luego porque ya era tan sabida la doctrina eucarística que él en el momento de la cena pone un elemento nuevo, que es el del amor, que sustituye el pan de la vida. Pero en el discurso de pan de vida, donde Jesús argumenta: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá, sino que tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y él mismo afirma: yo les daré mi carne, que es verdadera comida, y mi sangre, que es verdadera bebida. Este discurso del pan de vida es tan dramático que termina de la siguiente manera:
La gente, cuando él termina el discurso, dice, este lenguaje es muy difícil de entender. Y desde ese momento dejaron de andar con él. O sea, el momento decisivo en el discipulado, en el cual se separan de la presencia de Cristo, y a partir de ese momento, según la narración de Juan, solo le acompañan los 12, que son los que le acompañarán hasta la cruz, y en la cruz ni los 12, sino el amado y la madre. Ese primer punto de quiebre es el quiebre eucarístico. Ante el discurso de la Eucaristía, o se cree o no se cree. Ya les argumentaré porque Santo Tomás hace un argumento delicioso en torno a por qué es un acto de la fe. Lo sabemos por la carta a los Corintios, porque San Pablo ha dicho en la carta a los Corintios, a propósito de un gran problema en esa comunidad de Corinto, que es una comunidad súper complicada, a la que hay que corregirle mucho. Una de las cosas que hacían los corintios era celebrar la fracción del pan dentro de un marco que era el marco de un banquete normal. Entonces había gente que comía y bebía hasta emborracharse, y había gente que era pobre y no tenía cómo comer, y eso lo veían de lo más normal. San Pablo, al ver esto, hace una carta. La carta de la primera a los Corintios es un regaño del tamaño de catedral. Si el que la lee sin saber que es un regaño va a errar en la interpretación. Es un regaño olímpico. Pues bien, en la carta lo que va a terminar diciéndole Pablo sobre la Eucaristía: yo les transmito lo que yo mismo recibí, que Jesús en la última cena hizo esto, tomó el pan, tomó el vino, dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y les advierto que todo aquel que tome el cuerpo, la sangre del Señor, ¿no?, indignamente, es reo de condenación, que es una sentencia gravísima, porque si solo fuera simbólica, como alguna teología pretendería hacernos creer, si fuera simplemente un memorial vago de la Eucaristía, de lo que Jesús hizo, no tendría la potencialidad de condenar a nadie. O si fuese simplemente alimento barato, ¿no? Es que, mire, a ver, Cristo ha declarado todos los alimentos puros. Nadie se condena, como si se creía en la antigüedad, por lo que come. Es que si pecaba, si comía cerdito, entonces estaría, cada vez que nos comemos así unos chicharroncitos bien frititos, con sus cebollitas, limoncito encima, tortillitas, así, estarías pecándote y condenándote al infierno. Gracias a Dios, San Pedro. Mi pasaje preferible de la Biblia es cuando San Pedro en oración ve aquel mantel con todos los animales y Cristo le dice, escoge y come. Y yo digo, amén. Porque soy un gordito feliz. Yo eso le doy, Señor, ¿qué sería? Me quedaría sin tamales y chicharrón, y esto no sería vida. Pues bien, si fuera simplemente alimento, pues evidentemente no tendría la potencialidad de ser condenatorio, porque todos los alimentos han sido declarados sanos y ninguno causa condenación. Si alguien se alimenta indebidamente del cuerpo y de la sangre de Cristo y es reo de condenación, significa que no es alimento humano, no es alimento natural, sino es alimento sobrenatural, que es uno de los grandes argumentos para ello. Lo que pasa es que en la tradición de la Iglesia la doctrina bíblica está clara. Ahora la pregunta en el medioevo es, pero ¿y esto cómo pasa? La fe lo sabe. La pregunta es racional, explíquemelo, porque esto es una locura. Al día de hoy sigue siendo un tema controvertido. Explíqueme usted cómo es posible, lo diré en el lenguaje más corriente y espantoso que he leído sobre la Eucaristía, cómo es posible que en una galletita esté Dios. Porque literalmente lo he leído 20,000 veces a propósito del Corpus, que ponen ahí en el TikTok o en el Insta las grandes procesiones del Corpus. Primer comentario: esa galleta, ¿cómo va a tener a Dios? Y por ahí van. Entonces, esta pregunta, que es una pregunta honesta, cuando se hace con rectitud de corazón y rectitud intelectual, de entender cómo es posible que usted me diga que un pedacito de pan y un puchitito de vino son el cuerpo y la sangre
de Cristo y además de Cristo, que es Dios verdadero. ¿Usted me está diciendo acaso que en las especies eucarísticas está Dios? Y bueno, la respuesta final es sí. La respuesta final es sí. Pero como fides quaeris intellectus, la fe quiere intelegir, la fe quiere que, si usted quiere creer, tiene que tener la capacidad de pensar, y San Pedro en la epístola dice, den razón de su esperanza. Santo Tomás va a hacer toda una explicación de esto. Lo primero que dice, bueno, es que la Eucaristía son verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. Y agarra las categorías aristotélicas de substancia, ¿no? Y materia, para explicar cómo es posible que Dios agarre la materia y transforme la sustancia. Para todo esto tendríamos que hacer primero todo un curso de metafísica aristotélica, para luego estudiar metafísica tomista y llegar a las conclusiones de Santo Tomás. Como no tenemos ese tiempo, lo resumimos de la manera más barata posible, y es lo siguiente: las realidades tienen una materia, cuerpecito, pero yo no soy solamente mi materia, yo tengo algo esencial que está dentro de mí, que me sostiene en cuanto yo soy, ¿no? Esto lo llamaremos la sustancia. Está detrás del ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Eucaristía? Que permanece la materia, permanece el pan y el vino, pero Cristo le quita la panidad, por llamarlo de alguna manera, y la vinidad, y lo que mete es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, de tal manera que en la apariencia usted ve pan y vino, pero en el ser, la esencia ya no está. Ya no está, porque entonces ya no es pan y no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor de manera sacramental, que no biológica. La herejía que sostiene que Cristo está biológicamente presente dentro del sacramento se llama cafarnaitismo. El cafarnaitismo es una herejía de una Eucaristía en exceso. El cafarnaitismo lo que intenta decir es que el cuerpo fisiológico de Cristo, que anduvo en Cafarnaum, es el mismo cuerpo que está metido en la Eucaristía, así como biológicamente. El discurso es distinto, es que es el sacramento, el Cristo glorioso y resucitado, que está sentado a la derecha del Padre, revestido con gloria y poder y majestad, el Dios verdadero, el Emmanuel, que está en el cielo, en cuerpo, porque resucitó corporalmente, con cuerpo glorificado, pero cuerpecito de verdad, con toda su alma y su divinidad. Ese Cristo real es el que está realmente presente en cada hostia. De tal manera que el mismo Cristo del cielo es el Cristo presente en cada hostia, en cada sagrario. Si no conoce disminución, porque es por su gracia, por su amor, por su fidelidad. Entonces, esto es lo que intentamos explicar con el término transubstanciación, que es una palabra para explicar una cosa que es mucho más compleja. Pero ¿y por qué lo dicen si no está en la Biblia? Porque somos inteligentes, ¿qué le puedo decir? Porque nosotros en teología no somos solo escritura por un lado, pero es que además la teología necesita crear conceptos nuevos para poder explicar realidades bíblicas mucho más densas, ¿no? La Eucaristía necesita 2 semestres de estudio y una palabra para explicarla, transubstanciación. Esto es mucho más grande que eso. Bueno, por lo tanto, Santo Tomás nos facilita una explicación racional para lo que en realidad es un misterio inexplicable.
Es decir, la transubstanciación es la explicación ortodoxa de algo que usted y yo no vamos a entender jamás. Y eso hay que recordarlo, porque la Eucaristía siempre será un misterio. ¿Cómo se baja? No lo sabemos. De la consagración, ¿en qué momento exacto se mete ahí? No lo sabemos. Sabemos que por fe, cuando empieza la epíclesis y se imponen las manos y se dice: envía, Señor, tu Espíritu sobre este pan para que se conviertan en el cuerpo y la sangre, porque Él, y se hace toda la narración, ¿en qué momento exacto aconteció? No lo sabemos. No es como aquí, ahorita, ¡chin! No, es un misterio. En ese instante, en ese momento, por su infinito poder, por su infinita misericordia, por su fidelidad, porque su palabra nunca va a pasar, Él toma ese pan y ese vino y en esos momentos los transforma en su cuerpo y en su sangre. Pero es misterioso, es incomprensible. Nuestra cabeza, igual que el misterio de la Trinidad, jamás va a agotar el misterio de la Eucaristía. Si nuestra mente lo comprende, deja de ser misterio, se convierte en ciencia, y aquí estamos ante un misterio de amor. Lo segundo que va a enseñar Santo Tomás es la importancia de reconocer que el sacramento de la Eucaristía ha sido instituida por Cristo en la última cena. De hecho, los dos sacramentos primordiales son bautismo y Eucaristía. Los 5 sacramentos restantes van a tener su fundación en Cristo, pero no hacen sentido sin el bautismo y sin la Eucaristía. Sin el bautismo, porque no se accede a ninguno de los otros sacramentos sin Él, y la Eucaristía, porque ella es la fuente y el culmen de toda nuestra vida. Por la Eucaristía me confieso para poder comulgar en gracia. Por la Eucaristía busco la unción de enfermos para que me den a Cristo como viático para la vida eterna. Por la Eucaristía contraigo nupcias para poder comulgar en gracia, ¿no? Por la Eucaristía, y para poder hacer de mi vida matrimonial una acción de gracias permanente para la gloria de su nombre. Y además tengo hijos para que reciban la Eucaristía. Por la Eucaristía me hago sacerdote. Sin Eucaristía, ¿para qué sirve el orden sacerdotal? Para mandar. Es que sin Eucaristía el ministerio mío queda vaciado de contenido. Vivimos para confeccionar en el sagrado altar el sacrificio de la cruz de manera permanente. La Eucaristía le da sentido a todo, absolutamente a toda la vida. No solo sacramental, sino cotidiana. No hay cosa más hermosa que la Eucaristía dominical. Quien es católico y sabe las delicias de la comunión puede decir cuán vacío se siente los que somos de misa diaria un día sin misa. Es un castigo terrible, por lo menos para mí. Y no es costumbre, es amor. Es como no haber llamado a la novia en aquellos dorados tiempos cuando yo tenía pelo, que ya fue hace mucho tiempo. Sí. El sacramento además nos sirve de memoria de la pasión del Señor, por la cual nosotros participamos de los frutos de la pasión de Cristo. Pudiésemos cometer el error de reducir la Eucaristía solamente a banquete y a fiesta, que lo es, pero también es sacrificio de Cristo, porque al final en la institución lo que Jesús dice es: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Por lo tanto, lo que Jesús instituye es la permanencia de su sacrificio en la cruz de manera ritual durante los siglos, de tal manera que su promesa, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no es una promesa vaga que se cumple de manera espiritual, así como, pero no sé, medio luminosa para utilizar las categorías de Max Weber.
No, es mucho más complejo que esto. Es que realmente está con nosotros sacramentalmente todos los días en los sagrarios hasta el fin del mundo. La promesa no es una promesa vaga, es una promesa fáctica, tangible, real. ¿Dónde está? En el sagrario. ¿Qué lo tengo que hacer para verlo? Ir a visitarlo. ¿Dónde está? En el sagrario. Es que no lo encuentro, pues no has ido al sagrario. Es que no lo veo, pues no has ido al sagrario. Pero es que no lo oigo, pues porque no le has oído hablar al sagrario. Y ojo, que la visita eucarística no depende de que haya exposición mayor con el Santísimo Sacramento. Basta con ir al sagrario donde está Él verdaderamente presente en las sagradas especies, aunque esté reservado, para hablar con Él, porque Él está ahí, detrás de la puerta, cual prisionero de amor. Pero la adoración eucarística no depende de la exposición de la sagrada forma. Si alguien me dice, es que yo no voy, padre, porque no está expuesto, usted no ha comprendido en lo más mínimo el misterio de Jesús. Porque esto es duro. Porque es que si no está expuesto, mejor no voy, pero ahí está Él. Es que no lo veo. Pues es que lo relevante no es que lo veas, es que pongas tu corazón en sintonía con su corazón, tu mente en sintonía con su mente, tus afectos en sintonía con sus afectos y tus acciones con su voluntad. Y eso lo haces de rodilla en el sagrario. ¿No? Porque si no terminamos creando una especie de fetiche barato donde lo que importa es mi emoción y mi sentimiento, no Él. Y se lo diré como se lo dije a una amiga, que ya no es amiga mía, cuando se cambió de religión. Se cambió, no de religión, cambió de tradición cristiana. Y me dijo, es que ahí me gusta más a mí. Entonces yo me peleé mucho y le dije, es que no andas buscando a Dios, te andas buscando a ti. Y mientras tú te andes buscando a ti, no andas buscando a Dios. Vacíate del yo y búscale a Él, que ahí está el secreto de la espiritualidad. Que no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Bien. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Vamos a hablar más a detalle de esto, pero los voy enunciando rápido. Por un lado, el sacramento como efecto directo tiene la unión con Cristo. Por esto lo llamamos el sacramento de la comunión, es decir, donde yo me uno profundamente a Cristo en el sacramento. Y es la comunión la que en nosotros fortalece la vida espiritual. Segundo elemento, el sacramento genera en nosotros gracia santificante, es decir, nos hace santos, nos eleva a Dios. Es una gracia que es dada gratuitamente para nuestro bien. Si el que más gana con la comunión no es Dios, quien gana eres tú. Finalmente, la Eucaristía perdona los pecados veniales. Para la remisión de los pecados mortales necesitamos la absolución sacramental, pero la Eucaristía perdona por la participación en ella el pecado venial y ayuda a fortalecer la voluntad para las futuras caídas. ¿Por qué? Porque en la misa, en la Eucaristía, lo primero que hacemos es confesarnos públicamente, recibir una absolución que es distinta a la absolución sacramental, pero que ciertamente por la acción de su misericordia borra en nosotros los pecadicos estos de la cotidianidad así, que no son poca cosa. Tampoco lo vamos a banalizar, pero la Eucaristía los perdona. ¿Pero por qué? Porque quien realmente ama la Eucaristía y quiere comulgar, hace un firme propósito de la próxima misa de llegar con mayor grado de santidad que la anterior. Es decir, cada misa me encuentra un poquito más santo que la anterior, porque tanto le amo, tanto le recibo, tanto estoy con Él, que sus efectos se notan en mi vida. Pero hay requisitos, porque la Eucaristía, que
es un sacramento de misericordia, no puede ser recibida de manera inadecuada y de manera a lo loco, lo diré, no a lo loco. Porque, y esto va a sonar muy feo, ya lo dice nuestro Señor Jesús, no le podemos echar las perlas a los cerdos. Sé que no suena bonito, sé que no suena bonito, pero bueno, yo no estoy para cantar cosas bonitas, estoy para cuidar el bien espiritual de todos. La perla más preciada que tenemos es Cristo. Y esa perla preciosa que vale más que todo el oro del mundo, o vale más que 20 tomates ahora y un whisky. Es que el whisky en mi barrio está 8 quetzales cada uno. Yo estoy, yo ya dije que voy a empezar a pagar en whiskyles, no en quetzales. Un whisky equivale a $1. Nueva medida económica. No es que yo estoy histérico. Es un pecado mortal. Pero bueno, lo que quiero así con media broma es decir, Cristo vale más que todo lo precioso en este mundo, que todo lo precioso en este mundo. Por lo tanto, hay ciertos requisitos para recibirlos, y el requisito sine qua non para la recepción de la Eucaristía es no estar en pecado mortal. No me voy a meter en el tema del pecado mortal porque requeriríamos una serie de conferencias largas para determinar qué es el pecado, los grados del pecado, las consecuencias del pecado, y etcétera. Y estamos para hablar de la Eucaristía, pero el requisito indispensable para la recepción de la Sagrada Comunión es estar en gracia, es decir, libre de pecado mortal. Pero no basta. Es necesario tener recta intención y la fe debida para recibirle. Recta intención, es decir, querer recibirle con todo el amor del alma, ¿no? En aquella oracioncita de San José María Escrivá, que yo no me la sé de memoria y siempre la cambio porque en algunas cosas hago lo que yo quiero, pero es que yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza de corazón al mi cuerpo con que recibió vuestra Santísima Madre en el seno, y así la digo yo, con el fervor de San José y el amor de los santos. Lo que esta intención intenta hacer es ponernos en la recta intención. Yo te quiero recibir, Señor, sé que no lo puedo hacer, pero esta es mi intención. Quisiese ser tan puro como la Virgen Inmaculada, tenerte tanto amor como lo tuvo el Señor San José, y tanta devoción como la de la multitud de los santos. ¿Qué diera yo por comulgar con la devoción con la que comulgaba Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, el santo hermano Pedro, el santo cura de Ars, no es el mismo Tomás de Aquino? Esa intención, allí pague, no mentira, esa intención recta de decir, lo quiero hacer con mi corazón lo más preparado posible, pero además con fe. Yo me paro en esa procesión que a la gente es que la fila de la comunión no es fila, no está en el Ix, ¿no? Es la procesión para recibirlo a Él. Y yo hago esa procesión con toda mi fe, porque la procesión de la comunión, hermanos míos, es la gran metáfora de la vida. Caminamos uno a la par del otro para ir a Él, recibirle a Él, y con Él en nosotros devolvernos al mundo para llevarle a Él del templo a la calle, al mundo. Es sacrificial porque es la celebración incruenta de Cristo en la cruz. Esto ya le hemos dicho hace un momento. Por lo tanto, toda misa es la renovación del único sacrificio de Cristo. Por lo tanto, la misa es una cosa muy seria. Otra vez, pudiésemos hacer un montón de disquisiciones litúrgicas,
Pero para el amor de la Eucaristía yo quisiera que tengamos claro que es un acto sacrificial incruento y que estamos en el altar santísimo de la cruz. Que por lo tanto la Eucaristía no es un juego, no es un pachangón para tener a los cumbia kings y a los ángeles azules a cargo de la animación, ¿no? Porque alguien padre, ¿y quién va a animar la misa? Pues nadie, que no es no es el Holiday Inn o el Camino Real para que vengan a animar. Ay, estas cosas a mí me sacan de mis casillas. Porque a veces tratamos la Eucaristía con mucha irreverencia, siendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo les prometo que es que, de verdad, si estamos ante la cruz del Calvario, a mí en la cruz del Calvario el Viernes Santo, lo último que se me ocurre es meterle mariachis y tambor. Pues es un momento grave. Y finalmente el sexto elemento es la adoración eucarística. La presencia de real en la Eucaristía es la que justifica que le adoremos, no que le veneremos. Nosotros adoración le debemos a Dios en espíritu y en verdad, pero se la debemos a Jesús, que está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y como Él está presente realmente en la Eucaristía, nosotros le adoramos, le reverenciamos y le servimos, porque es lo más preciado que tenemos, el mismo Jesús. Bueno, por lo tanto, no se puede vivir una espiritualidad eucarística que no sea adorante. Y cuando hablo de la adoración eucarística, no estoy hablando de hora santa. Estoy hablando de la actitud fundamental del cristiano hacia su presencia real. La Eucaristía es un acto, la misa es un acto de adoración, y la actitud del cristiano en la celebración eucarística ha de ser un acto adorante. ¿Por qué cuidado que hemos erróneamente identificado la adoración eucarística con las horas santas y la misa se nos va quedando como relegada a un segundo plano? De hecho, conozco gente que son muy amigos de la adoración y muy pocos amigos de la misa. Ay, padre, es que en la adoración qué bonito siento. Y la misa con ese padre Pancho que dice que está en Santa Ana, cómo me aburro. Qué largo predica. Cómo me duermo. No, yo prefiero ir a la adoración porque ahí siento más bonito. Pues error gravísimo, y es un error gravísimo doctrinal, porque la Eucaristía, por encima de todas las cosas, es el sacrificio de Cristo en el altar, el sacrificio que Él hace en las manos de sus sacerdotes, que luego se reserva para nuestra adoración y para que los enfermos le puedan recibir. Pero quien no ama la misa no puede tenerle verdadero amor al Santísimo Sacramento. Quien no adora en la celebración mínimamente dominical, ¿cómo le puede adorar después en el sagrario si no valora el sacrificio? Esto es como decir, bueno, ya te sacrificaste, pero yo de eso no quiero saber nada. A mí solo es la parte bonita. A mí del oro y la custodia y el blin blin. Pero de la seriedad del sacrificio no me hable usted mucho, porque me tengo que concentrar, porque la banca es incómoda, porque el cura no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Por mal camino se va en eso. Bien. Are you sure? No, cancel. Ay, Jesucristo, Señor de la capilla. Bueno, pues me faltan 10 minutos y tengo como una hora más para hablar. Bien, para terminar estos 10 minutos, no los quiero aburrir y esto creo que es muy denso y muy largo. Solo quisiera insistir mucho más en los efectos entonces. Primero, la Eucaristía nos va a dar la gracia
porque la Eucaristía es un sacramento instituido por Cristo y al ser el sacramento que contiene a Cristo mismo, su efecto es directo y nos da la gracia que fortalece el alma y nos une íntimamente con Dios. Esto está en la cuestión 79, artículo 1 de la Suma Teológica, ¿no? Vuelvo sobre él. Como ahí está Cristo mismo, los efectos de la gracia son inmediatos, porque Él está. Vaya a misa, ahí está Él, vívala devotamente. Espero no escandalizarles, hermanos míos, pero una misa bien vivida vale más que 1000 adoraciones. Una comunión bien recibida vale más que 1000 adoraciones, o horas santas, porque Él ahí está. No digo que el otro no sea bueno y no sea importante. Lo que quiero es evitar esta tentación de decir yo solo a la hora santa o a mi hora santa, pero yo a misa jamás. Esto es lo que a mí me tiene como muy preocupado, que mis oídos lo oyen con bastante frecuencia cada vez más. Segundo argumento, la Eucaristía nos tiene que ayudar a preservarnos del pecado futuro. Cuestión 79, artículo 4. ¿Por qué vivimos en gracia? Digo lo que dice Santo Tomás porque lo que iba a decir es reflexión mía. Santo Tomás argumenta que la Eucaristía tiene un efecto preventivo contra el pecado, porque al fortalecer la gracia santificante que hemos dicho en el artículo 1, la Eucaristía nos ayuda a resistir la tentación y a fortalecer nuestra voluntad contra el pecado, porque es el antídoto, dice Santo Tomás de Aquino, es el antídoto ante las inclinaciones pecaminosas. Artículo 4 de la cuestión 79 de la Suma Teológica. La reflexión que quería hacer es que para un alma verdaderamente eucarística, para alguien que quiere recibirle, es que la piensa 2 veces antes de cometer pecado mortal. No, es que decir, Señor, yo te quiero comulgar y yo te amo. Y porque te quiero, esto que es altamente tentador no cabe. Porque si lo cometo, te ofendo. Si te ofendo, no te recibo. Y si no te recibo, quien pierde soy yo. Entonces, ¿sabes qué? Diré que no. Diré que no. Porque no voy a arriesgar mi comunión dominical. No la voy a arriesgar. Que me faltes todo menos tú. Este es un amor eucarístico real, porque te ayuda a discernir que sí y que no. Yo es que ahora que estuve en ejercicios espirituales, esto no lo dijo Santo Tomás, me dieron un librito que se llama Ama y haz lo que quieras. Es una delicia, si lo pueden leer, léanlo. No me acuerdo del autor, me lo dieron justamente porque iba de retiro. Y una de las reflexiones que más me ha impactado es el orden. Y el autor dice, el orden es ama y entonces haz lo que quieras. Eso es lo que dice San Agustín, ¿no? Pero el libro es a partir de la frase de Agustín, hacen un libro maravilloso. Pero entonces mi punto es el siguiente, yo no puedo, uno de los argumentos es que en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Entonces es amor y después lo que yo quiero, ¿no? Hay gente que puede decir, te mentí porque te amo. ¿Ah? Pero la forma correcta de decirlo es, te amo, por eso te mentí. Entonces se te cae el teatro. ¿Sí? Porque te amo, por eso te mentí. Podemos hacer poesía de eso, ¿no? Te amo, por eso te mentí. Pues no deseo que sufras en esta pérfida realidad terrestre los múltiples dolores de una existencia. Si nos ponemos románticos, le sacamos poesía. Lo que cambia todo es si yo te digo, te amo. Por eso te mentí. Inmediatamente te argumento, entonces no me amas. Porque quien ama vive en la verdad. Y si vives en la verdad y me amas, no me vas a mentir.
Entonces la primera palabra es yo amo la Eucaristía, por eso, es que yo amo la Eucaristía, por eso me fui de farra el fin de semana y amanecí de goma el domingo. Pues mire usted. Porque si lo digo, me fui de farra, pero fue a misa porque lo amo. Ay, hasta virtuoso suena. Juan, buen muchacho, de goma, pero a misa. Suspiro de suegra. Pero si le damos la vuelta y decimos, yo fui a misa, yo amo la Eucaristía y por eso llegué de goma, allá no. ¿Verdad que no suena? El amor a Él es siempre el precedente. Siempre es el precedente. Mis acciones tienen que ser el consecuente a este precedente del amor. De lo contrario, vamos perdidos en la vida. Y eso es altamente doloroso. Finalmente, la Eucaristía es un beneficio para todos los que la reciben. Y aunque usted no comulgue sacramentalmente, porque pues puede haber alguna situación que se lo impida, permanente o temporal, participar en el santo sacrificio de la Eucaristía, la misa, es igualmente benéfico para el alma. ¿Sí? Porque hay quien me ha dicho, padre, es que como no comulgo, entonces ya ni voy. Vaya, aliméntese. Aliméntese aunque sea de manera penitente con comunión espiritual. Pero vaya al sacrificio porque es beneficioso para el alma. Escucharás su palabra, recibirás su perdón, le verás cara a cara. Y aunque no puedas recibirle sacramentalmente, le puedes decir con todo el dolor del alma, quisiera, y hoy no puedo, pero aquí estoy porque te amo. Vuelvo al ejemplo anterior. Es que no fui porque te amo. No es lo mismo que decir, porque te amo, no fui. Pero si tanto me querías, ¿por qué? Pues es que no te podía comulgar, pero me podías hablar, me podías ver, me podías escuchar. Yo aquí estoy. Te quiero. Te quiero. No le faltes. No le faltes. Porque el beneficio de la Eucaristía siempre va a derramarse sobre ti, aunque no comulgues sacramentalmente. Porque el tesoro de su gracia y de su bendición no conoce límites. No conoce límites. De hecho, pues no sé quién haya sido, pero en la mañana alguien se nos acercaba a decirnos, vine hoy con fe y me voy con un milagro recibido. ¿No? Vine pidiendo un milagro y un milagro me llevo. Esto es el Santísimo Sacramento del altar, donde quien pide con fe recibirá respuestas de fe. Bueno, tengo como 5 páginas más, pero no los aburro más. En resumidas cuentas, la Eucaristía es sacramento instituido por el mismo Cristo, donde Él está realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad en las especies eucarísticas. La manera teológica de llamarlo es transubstanciación a una realidad que es misteriosa y que nuestra mente no puede comprender y que se vive de la fe. Quien vive el amor en la Eucaristía experimentará mayor unión a Cristo, gracia santificante y perdón de sus pecados veniales. Para recibir la comunión hemos de estar en gracia. Cuando participamos en la Eucaristía, participamos en su banquete y hemos de adorarle porque en ella, la Eucaristía, está Cristo realmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Amarle y
que Él sea cada día más amado y más servido por todos. Muchas gracias por estar. Que Dios los bendiga. Son las 6 en punto de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia. Bendito el fruto de tu vientre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, gocemos por los méritos de su pasión y la intercesión de la bienaventurada siempre, la gloria de la resurrección del mismo Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la misericordia de Dios, las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Buenas noches.